Bienvenidos hermanos a este canal, el texto diario de los testigos de Jehová. El texto bíblico que analizaremos en el día de hoy es: sean razonables y siempre sean apacibles con todos los hombres. Tito capítulo 3, versículo 2. Iniciemos con nuestras reflexiones y comentarios. Si somos apacibles, somos fuertes. El texto de hoy, basado en Tito capítulo 3, versículo 2, nos recuerda la importancia de mostrar una actitud apacible y razonable en todo momento, especialmente al conversar con quienes no comparten nuestras creencias. Esta cualidad refleja la sabiduría celestial que proviene de Jehová y fortalece la paz con los demás. En un mundo caracterizado por la confrontación, la agresividad verbal y la intolerancia, los siervos de Jehová se distinguen por ser pacíficos y respetuosos. Este comportamiento no es fruto del temor, sino del profundo amor a Jehová y a nuestro prójimo, conforme a las enseñanzas bíblicas. Cuando hablamos con personas que expresan opiniones contrarias a la Biblia, como sobre la homosexualidad o la existencia de Dios, no reaccionamos de forma impulsiva o defensiva. En cambio, tomamos el tiempo para escuchar, comprender y responder de manera razonable y respetuosa, reflejando el espíritu cristiano. El texto de hoy nos anima a evitar actitudes rudas, especialmente en temas delicados. Mostrar razonabilidad implica no solo ser firmes en nuestras creencias, sino también saber cuándo y cómo expresarlas. Esto puede abrir puertas para que las personas estén más dispuestas a escuchar y considerar lo que enseñamos. El texto también nos invita a evaluar nuestras motivaciones. ¿Deseamos realmente ayudar a la persona o solo ganar una discusión? Una actitud razonable muestra interés genuino, busca edificar al oyente y respeta su libertad de decidir, tal como Jehová lo hace con todos los humanos. La guía de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17 es clara: honren a todos. Al interactuar con compañeros de clase, colegas o conocidos, debemos reflejar esa honra incluso cuando no estén de acuerdo con nosotros. El respeto puede despertar su interés y llevarlos a investigar más sobre nuestra fe. Si un joven compañero de clase se burla de nuestra fe o dice que es ridículo creer en Dios, no debemos asumir que lo hace con pleno conocimiento del tema. Puede que haya oído esa idea en internet o en casa sin haber reflexionado seriamente al respecto. Aquí es donde entra la razonabilidad. En vez de responder con molestia, podemos hacer preguntas amables, ofrecer recursos útiles como videos de la página web de nuestra congregación y mantener un tono cordial. Esto demuestra que no tememos al debate, sino que confiamos en la fuerza de la verdad bíblica. Al compartir contenido edificante, no solo respondemos con mansedumbre, sino que también demostramos amor por la persona. Un artículo o video sobre la creación, por ejemplo, puede ayudar a abrir la mente de alguien que nunca se ha detenido a pensar en el diseño de la vida. La actitud apacible también requiere autocontrol. Cuando sentimos que alguien es ofensivo o provocador, podemos orar a Jehová por sabiduría para responder con calma. Recordemos que el Espíritu de Jehová nunca guía al orgullo, sino a la humildad, la bondad y la persuasión razonada. Jesús mismo dio el ejemplo supremo. Nunca reaccionó con ira cuando fue contradicho o malinterpretado. En cambio, con mansedumbre explicó las Escrituras, usó parábolas y mostró paciencia incluso con quienes lo rechazaban. Como discípulos suyos, queremos imitar su forma de enseñar y de tratar a los demás. Mostrar apacibilidad y razonabilidad no significa ceder en nuestras convicciones. Significa más bien defender la verdad con dignidad y sabiduría. Las Escrituras nos exhortan a estar siempre listos para presentar una defensa, pero hacerlo con
apacibilidad y profundo respeto. No todos los que se oponen a nuestras creencias lo hacen con mala intención. Algunos simplemente están confundidos, desinformados o influenciados por la opinión popular. Si los tratamos con bondad, es más probable que ellos mismos reconozcan nuestra actitud como superior y se sientan motivados a aprender más. Jehová valora profundamente que sus siervos reflejen su personalidad. Él es el Dios de paz, lento para la cólera y grande en misericordia. Cuando actuamos con apacibilidad y razonabilidad, imitamos su carácter y contribuimos a mantener un testimonio limpio de nuestra fe. También es digno de mención que la apacibilidad tiene un efecto pacificador en nuestro entorno. En escuelas, trabajos y vecindarios donde hay tensión, el ejemplo de un testigo que actúa con calma y respeto puede marcar una gran diferencia y generar curiosidad positiva hacia nuestra fe. En nuestros días es común que las conversaciones sobre religión, moralidad o ciencia se vuelvan polémicas. Pero los testigos de Jehová no nos dejamos arrastrar por ese espíritu. Confiamos en que la verdad bíblica se defiende por sí sola, con argumentos sólidos y una actitud cristiana ejemplar. En el ministerio del campo también podemos aplicar el texto de hoy. No todas las personas estarán dispuestas a escucharnos de inmediato, pero si mostramos calma y empatía, podríamos dejar una impresión positiva que los motive a escucharnos en otra ocasión o a visitar nuestro sitio web. Recordemos que la meta no es ganar debates, sino ganar corazones. Una respuesta amable puede calmar la ira, dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Si usamos palabras suaves y edificantes, quizás logremos tocar el corazón de quienes nos escuchan y con el tiempo ayudarles a conocer a Jehová. Esta forma de actuar también fortalece nuestra conciencia. Saber que hemos respondido con amabilidad, incluso cuando fuimos provocados, nos da paz interior y la aprobación de Jehová. Él observa nuestros esfuerzos y bendice nuestra decisión de ser pacificadores en un mundo dividido. Tito capítulo 3, versículo 2. No es solo una sugerencia, sino una guía poderosa para vivir en paz, dar un buen testimonio y reflejar el Espíritu de Jehová en todo momento. Que sigamos esforzándonos por ser razonables y apacibles, sabiendo que así agradamos a nuestro amoroso Padre Celestial.